De regreso con Farid Matuk, él es titular del INEI, nos va a contar un poco este mundo de las cifras con las cuales se mueve nuestra economía. Señor Matuk, buenas noches. Buenas noches. Con nosotros. Le quería hacer preguntas un poco más políticas, quería arrancar con preguntas también más económicas, pero vamos a arrancar con algo rupestre que mucha gente me lo ha preguntado. ¿Qué ha pasado con el pollo? Bueno, el instituto hace una medición de la inflación, toma 70.000 precios al mes. Tendría que saber exactamente cuánto de esos corresponden al pollo, deben ser bastantes porque es un componente importante. Y nosotros hemos venido sacando en ocasiones especiales, como fue el alza del pan en octubre del año pasado, sacamos un especial cuando se produce un tema ad hoc. Lo hemos hecho con el combustible también en marzo de este año. Entonces, a fin del mes vamos a hacer el especial del pollo y vamos a ver qué cosa ocurrió. ¿Pero fue estacional? Más o menos, ¿qué? No, todavía no tenemos, o sea, nosotros... ¿Sus antenas qué le dicen más o menos? No, nosotros tenemos por metodología una medición de 30 días. O sea, si esta alza del pollo persiste, en julio no se va a ver mucho, porque quedan unos 10 días, digamos que de julio, 8 días, y más bien de verse se tendría que ver fuerte en agosto. Porque, digamos, le han pasado 20 días sin efecto, 10 días con efecto, tiene 2/3. Entonces, todavía no se va a sentir la pegada. O sea, recién a fin de mes vamos a ver si ha sido especulación, si ha sido... O sea, si el precio se mantiene, porque aunque se mantuviese, el efecto va a tener 1/3 en este mes, porque solamente han sido en los últimos 10 días. Y donde sí se va a ver, se vería en el caso que esta subida de precio el envión va más... se mantenga, va a ser en agosto. Mire, justo se me ha puesto la pregunta, porque iba a pasar otra cosa. Tenemos a las fiestas patrias. ¿Qué tanto distorsionan las fiestas? Porque hay un gran debate sobre la Semana Santa, por ejemplo. Bueno, hay varios debates exóticos sobre el efecto Semana Santa, efecto fiestas patrias. Lo que sí hay y se encuentra sobre todo en las estadísticas laborales es de que en estos periodos existe una mayor demanda de mano de obra. Lo que no queda tan claro es qué tanto se refleja en producción, en PBI. Eso no queda tan claro. O sea, hubo alguien que calculó el PBI diario. Cada día feriado representa tanto de PBI. Eso es ya... ¿Eso no lo cree usted serio? Porque fue un grupo económico serio el que lo... Ninguna parte del planeta lo hacen. Más o menos calcular el costo-beneficio de... Así es, de un día más de feriado. O sea, eso es fantasía. Totalmente. Elmer, dolió. Bueno, seguimos. Usted vende un producto en el cual no cree, es muy curioso. El PBI mensual, ¿usted piensa que no es la metodología más adecuada que se mide con el año base? Bueno, la palabra que nosotros usamos es repudiado. Es un producto repudiado. Siguen poniéndolo. El problema que hay es de que solo una semana estuvo muerto, y ahí sí, como cortesía a Elmer Cuba, que acuñó la palabra, él lo menciona como un indicador zombie. Porque estuvo una semana muerto, no se le pudo mantener muerto más tiempo y resucitó. Ocurre que existe una enorme demanda del sector privado de él, porque permite salir, digamos, en programas como estos, a comentar sobre el PBI mensual. Entonces, da de comer. O sea, me da trabajo. Genera empleo. Pero entonces ¿cómo dirías el PBI? ¿Trimestral? El PBI mundialmente se mide trimestralmente como PBI, y lo que hay mensual son indicadores de actividad en los sectores en que se miden. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué medimos? Tenemos ideas sobre agricultura, ideas sobre minería, ideas sobre pesca, ideas sobre manufactura, electricidad y agua. Entonces, esos sectores se puede hacer un índice combinado y es el 30% del total, pero ese sí es medido, proviene de la realidad. Claro, más o menos, usted mide un 30%, otro 30% creo que es con no, 60% es de gabinete y 10% es de impuestos. Es totalmente... Pura regla de 3. Pura regla de 3, con cifras que ¿de dónde salen? Vienen las importaciones, si suben, si bajan, si las bolsas de cemento suben o bajan. O sea, este 30% es en base a encuestas. En base a información de campo. Esa es dura. Así es, puede tener márgenes de error en el sentido que en el Valle de Chicama pasó algo, pero es márgenes de error, digamos que razonables, versus que decir que el sector construcción es una regla de 3 de las bolsas de cemento. Porque un ejemplo muy sencillo. Yanacocha, ¿no? El consumo. No, un caso aún en la ciudad. El centro comercial Camino Real tiene mucho más cemento que el centro comercial del Yockey Plaza. Entonces, si uno mide por cemento, uno en un extremo obtiene un tipo de centro comercial y en el otro extremo obtiene otro tipo de centro comercial. Y si yo tengo anclado la tecnología del 93 y ahora estoy
no, 24, perdón, tengo 10 años luego, tengo un problema que no puedo seguir usando bolsas de cemento con una regla de 3 fija. O sea, tenemos un 60% que es astrología, más o menos. Sí, regla de 3 es más generoso. Es más generoso decirlo. Porque, por ejemplo, me comentaban de que sí, dicen, está creciendo el cemento, está creciendo la demanda, pero puede ser que una minera esté consumiendo una gran cantidad de cemento simplemente y no esté yendo a la ciudad. Claro, el problema que está es que no conocemos en qué composiciones se consume el cemento. Es decir, si yo hago, otro contraejemplo pudiera ser, si yo hago módulos básicos de vivienda, digamos esos módulos que son el piso nada más, 4 paredes y un techo, la cantidad de cemento que tiene eso es distinto a que si yo construyo alguna unidad vecinal tipo 4 pisos, o construyo un residencial San Felipe tipo 10 pisos. Claro, es lógico. Entonces, una bolsa de cemento representa distinta producción. Entonces, eso es lo que no sabemos. Entonces, nuestras estadísticas son muy rudimentarias. A nivel mensual, extremadamente. ¿A nivel anual? A nivel anual, tiene un problema de pertinencia porque tenemos 30.000 encuestas al año, pero las procesamos con 2 años de rezago. Lo cual tiene un problema que, bueno, enterarse de lo que fue el PBI con 2 años de atraso, tiene un problema. Sirve, ¿no? Bueno, sirve como una cosa histórica. En ese sentido, yo diría el PBI anual es sólido. No me daría trabajo, pero cada 2 años acá. o sea, usted invita a alguien, vamos a discutir sobre el PBI del 2001. Claro, sapean inmediatamente, claro. Ahora, porque hay economistas reputados que creen, bueno, en conversaciones internas que te dicen de que no hay PBI anual, ni siquiera es válido el PBI anual. Claro, el problema del PBI anual es que el año base que tuvimos, el 94, fue diseñado de un método, por decirlo así, creyendo que el Perú era un país escandinavo. Es decir, pongo un aviso en el periódico y digo, todos aquellos que generen valor agregado, inscríbanse. Entonces, es como creer que hacer un censo de población, poniendo un aviso en el periódico y diciendo, todos los hogares, inscríbanse en los municipios. Ya, y la gente va a ir y lo va a hacer, seguramente. O sea, si fuese el Perú un país escandinavo, quizás sea un método válido, pero todos sabemos que no somos escandinavos. No, el valor agregado bruto. Usted postuló en hay una página web muy interesante, entren a verla, se llama Macro Perú. Hay discusiones deliciosas entre los economistas. Hay hasta una invitación a una orgía, el día de hoy está viendo, ahí se menciona Lacan, es bastante interesante. Y en medio de esa discusión sale el tema del valor agregado bruto. Usted lo estaba postulando para reemplazar el PBI. La idea es que nosotros tenemos, el PBI es la producción de bienes más los impuestos. Un problema que tenemos en el Perú es que tenemos una buena medición de los impuestos nominales, pero nadie sabe cómo pasarlos a reales. Eso tradújalo un poco al televidente. Bueno, entonces lo que tenemos es, uno tiene el precio de algo, el IGB y el precio sin el IGB. Entonces el IGB, ¿cómo lo pasamos a reales? ¿Cómo lo ponemos en cantidad? Eso no hay una metodología consistente. Entonces la idea es que demos un paso más atrás y trabajemos con el valor de las cosas sin IGB. IGB, claro. Y en particular con aquellas cosas que medimos, no con las cosas que hacemos con la regla de 3. Ya, lo sigo. Y esta idea del PBI duro, Directo. ¿qué es eso? No, bueno, alguien le puso duro. También, claro, duro versus frágil. Ah, sí. Bueno, la idea es de que nosotros tenemos 30% del PBI que viene con operaciones de campo. Ya. Que pueden ser imperfectas, pero son operaciones de campo. Que son investigaciones empíricas, Que probadas. llegan papeles, formularios. O sea, en realidad el rigor solo lo tiene un 30%. Así es. El resto No. es... El resto es ya, apriete enter. ya. Y ese sería el PBI duro entonces. Así es, ese 30%. O directo. Webb estuvo ayer comentando que la inversión bruta ha bajado muy fuertemente, el 24-18%. Volviendo a la inversión neta, me corrige si me equivoco, de inversión bruta e inversión neta restando impuestos. No, es depreciación. Depreciación básicamente. Ok, porque en los periódicos se habían puesto restando impuestos y me dejó la duda. No. Es 12 a 19%, ha bajado de 19 a 12%. ¿Qué está pasando con la inversión en el Perú? Bueno, yo tengo mis serias dudas sobre quienes miden inversión, ¿no? Porque pertenece también al terreno de la ficción. O sea, en el Perú, ¿cómo se mide inversión? Usted es un ateo completo. No, hasta ahora no vean qué cree. Bueno, en el Perú la inversión se mide como, en un lado, maquinarias y equipos, y en otro, nuevas construcciones. Nuevas construcciones ya hablamos, bolsas de cemento. Entonces ahí hay una primera ficción. En maquinaria y equipo se hace una suma extraña que es maquinaria y equipo de origen importado,
Entonces agarro mi lista de aduanas, veo mis motores eléctricos, mis computadoras, digo qué fracción se va a las empresas, por ejemplo en computadoras, una fracción se va a hogares, que no es inversión, una fracción se va a empresas, que no sé cuánto es, porque no hago encuestas a empresas, y no lo sé, y tengo producción doméstica de maquinaria y equipo, cocinas. Entonces digo, una fracción de las cocinas se va a los hogares, otra fracción de las cocinas se va a los restaurantes y digo que es inversión. Esas fracciones son ficcionales. No hay un trabajo de campo que la sustente. Entonces el número, si alguien me dice que la inversión osciló en tal rango a tal rango, más menos 10, más menos 5. Entonces todo el mundo está hablando en el aire en este país. Bueno, yo considero que hay un nivel de fragilidad muy, muy grande. ¿Y en la nivel latinoamericana es igual? ¿O, por ejemplo, en Chile las cifras son más serias? Bueno, en Chile... Me imagino que Ecuador debe ser igual de folclórico. No, pero en Chile, miren, en Chile tienen un indicador mensual que es básicamente lo que sería el directo nuestro. Y nada más, lo único que tiene mejor Chile comparado con el directo de aquí del Perú, que sería fácil de obtener, son ventas de grandes establecimientos. Si tuviésemos los valores de las ventas de las grandes tiendas de departamento y de las grandes cadenas de supermercados, pudiéramos hacer una mejora importante. O sea, el indicador mensual de Chile es solamente mejor por este tramo. Porque el Banco Mundial los elogió a ustedes, ¿no? He leído un informe por ahí. ¿A qué se debió? ¿Por la transparencia? ¿Por qué? ¿De dónde vino el piropo? Bueno, la razón es de que el instituto fue creado el año 75 con un enorme apoyo de la cooperación técnica francesa, enorme. ¿Con Velasco o Morales? Con Morales. Bueno, curiosamente lo que ocurrió es que era una oficina, cuando Morales era ministro de Economía, y cuando pasa a ser presidente, transforma su oficina en Instituto de Estadística, con el respaldo absoluto del presidente. Entonces se hizo un instituto realmente líder en Latinoamérica. Ahí está el PBI del año 79, el censo del 81, fue el periodo de oro. Y ahí se formaron ciertos estándares. Entonces, a nivel de la región, tenemos en las áreas social tenemos estándares muy altos. La encuesta de empleo de Lima es una de las mejores en Latinoamérica. La encuesta de hogares nacionales de las mejores de Latinoamérica. El IPC es de los mejores de Latinoamérica. Pero en el área de estadísticas económicas estamos realmente mal. Y ahí el problema se arrastra desde el 94. Ya regresamos, amigos, no se muevan con Farid Matuk. Amigos, con Farid Matuk, titular del INEI. Señor Matuk, cuénteme, ¿por qué las cifras del BCR, del MEF y el INEI difieren? Bueno, el MEF hace puro pronóstico. Cuando sale el número del INEI, el MEF adopta el número del INEI. O sea, el MEF dice va a llover y ustedes dicen llovió. Ellos pronostican, como el fenómeno del niño, uno llega al periodo y mide. Si coincide o no coincide, problema de ellos que pronosticaron. No es problema del instituto. Y, por ejemplo, ellos han pronosticado más alto que el instituto, han pronosticado más bajo que el instituto. El último mes ellos pronosticaron 1,0, el instituto salió con 1,8. Hubo un mes que pronosticaron 9, el instituto salió con 5. El 9, sí, marzo, ¿no? Claro, y el instituto salió con 5, una cosa así. Entonces, ellos pronostican... El BCR hace una cosa curiosa con el PBI trimestral, que tiene una fórmula secreta, así que no la comparte, o sea, se le ha solicitado. A la cocina ahí adentro. Pero, digámosle, mientras el instituto ha publicado las hojas de cálculo, o sea, cualquier persona puede hacer en su casa el PBI. Con el caso del Banco Central es que no sabemos cómo lo hacen el PBI trimestral. Por ejemplo, esa parte de la inversión, si la inversión subió o bajó, eso que yo le he explicado, que se suma a las bolsas de cemento con las cocinas que hacen en el Perú y los motores eléctricos importados. Las proporciones no son de dominio público. Y eso es un problema de transparencia. Se cierran el cuarto y salen y dicen, este es el número y... A diferencia del instituto, que nosotros estamos publicando las hojas de cálculo, entonces alguien nos puede cuestionar y dice, ¿por qué usted pondera con 80% esto? En el caso de las cifras trimestrales del Banco Central, no hay manera de decir por qué usted pondera por Z%, porque no nos dicen
si es Z o es X. Ahora, el aspecto exterior, usted sabe que cocinar, amigos, en términos económicos es arreglar cifras. El INE incluso afuera tiene pinta de cocina porque está todo hecho de Mayoli, que es la fachada, un gusto bastante quiche almodoviano, ¿no? Y ¿usted cree que se cocinaban cifras en la época de Fujimori, que Murillo cocinó cifras, que Graciela Fernández Vaca antes también cocinó cifras? Bueno, lo que yo creo es de que no hay un registro de los estándares seguidos. Por ejemplo, en la actual administración somos muy cuidadosos en publicar todos los cálculos que se hacen, los pasos matemáticos. Una de las cosas que uno aprende en matemáticas al final, aunque uno no sepa matemáticas, es que no vale el número, sino es la demostración lo que vale. Entonces, el problema que hemos encontrado es de que las demostraciones no las hallamos. O sea, tal año es, el PBI fue tanto. Cuando uno quiere ir la demostración, no hay la demostración. Entonces, eso genera un genuino sentimiento, digamos que de duda. Perplejidad, por lo menos. Y haber escogido el año 94 como año base. Bueno, es un producto secuencial. Normalmente los años bases se escogen después de los censos de población. No. Es una práctica estándar. Solamente por eso. Usted tiene el primer producto, el censo de población, después tiene el censo económico y usualmente también el año base para el IPC. Es una secuencia tradicional, digamos. Y dígame, pasando del pollo al gato, yo he visto ahí que ha tenido algunos arañazos con algunos críticos. Ellos hablan que 163.000 puestos no están explicados dentro de las estadísticas bajo su gestión. Un cambio que hay entre diciembre, enero, abril, mayo de 3 millones a 3 millones y medio, una cosa así, y que hay 190.000 personas menos en Lima, según las cifras en el PEA, en la población económicamente activa. ¿Puede explicar un poco Sí, bueno, los arañazos en el comercio los llamaron pelagatos en vez de... Sí, lo rico, Entonces, bueno, lo que ocurre es de que quienes escriben ahí yo creo que tienen una absoluta ignorancia de cómo leer números. No tienen idea de lo que leen. ¿Y cómo, pero dónde sale el acerto de ellos? De que no saben leerlos. O sea, disculpen, si usted agarra y me pone, tomemos este número, digamos, por ponerle un ejemplo, usted toma las lluvias del fenómeno del Niño del 83, que fueron las más altas, y después dice, no llueve en el Perú, la agricultura va a fracasar porque no llueve, hay 50% menos que lluvias. Entonces, obviamente, si usted escoge un valor arbitrario, el más alto, y compara todo contra eso, puede construir lo que quiere y viceversa. Claro. Yo puedo tomar el fenómeno del Niño, el 98, y decir entonces, que esa es la lluvia estándar y claro. Entonces, el nivel de arbitrariedad que hay es así obsceno simplemente. Pero hubo también otra persona que dijo que usted había desaparecido a 100.000 mujeres en Lima, que es una especie de Videla. Bueno, la persona lo dijo aquí en su programa. Sí, acá, claro. Y dijo también que ha ido a preguntar al instituto y nunca ha ido a preguntar al instituto. Y no han desaparecido 100.000 mujeres, ¿no? Para alivio de nosotros. Pura ficción. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué? El problema es de que nosotros tenemos una política, por ejemplo, en las conferencias de prensa, son de duración infinita. Es decir, hasta la última pregunta, el tiempo que se necesite, todos. Entonces, desde que empezó esta administración, están las conferencias de prensa, a partir de este año son los primeros y los 15 de cada mes, religiosamente, y el tiempo es infinito. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, está cordialmente invitado a ir primero y los 15 y hacer todo el tiempo del mundo con papel en la mano, explicación lenta, cuidadosa. Me lo dicen aquí también tanto tiempo. A ver, vayamos un poco a... ¿Qué está sucediendo con el empleo y el crecimiento? ¿Se ha enfriado? Empecemos con el crecimiento económico. ¿Qué ha sucedido? Ya. Ahí hay otro debate también. Porque sí. Carranzo ya dice que aún estamos creciendo. Usted dice que no. Claro, allí es, digámosle, en la percepción que yo manejo, es de que hay un ciclo económico en el Perú y que este alcanzó un pico en marzo de este año, el pico más reciente. Ahora, y se cae. Y de ahí la tasa de crecimiento se reduce, aunque sigue siendo positiva. Entonces, digámosle, por decir algo, si el nivel más alto de crecimiento fue 8% y el más bajo es 2%, 2% sigue siendo un número positivo. Entonces alguien pudiera decir, la economía sigue creciendo, en el sentido que es un valor positivo. Pero con menos velocidad. Con menos velocidad. Entonces hay un problema de fraseo. Yo no entiendo si a lo que se refiere Carranza es, la tasa de crecimiento continúa positiva, entonces podemos tener un crecimiento de, no sé, claro, 70 meses. El vaso está medio lleno o medio vacío. No, pero aquí el vaso está medio lleno o vacío, o el vaso está, digamos, que de cabeza y estamos absolutamente seguros que está vacío. O sea, si el vaso está de cabeza,
Estamos absolutamente seguros que no hay agua. Entonces, pero aquí la diferencia es que tenemos un proceso, es la palabra de marea, de subida y de bajada. Entonces, lo que yo percibo en lo que se ha publicado es de que hemos empezado un ciclo en donde la tasa de crecimiento continúa positiva, pero a un número positivo menor que el pico que se alcanzó en marzo. Ahora, los números hablan que la comparación también es favorable porque el primer trimestre, la comparación con el trimestre del año anterior, los números eran muy bajos. No, la metodología que yo he construido se comparan 12 meses contra 12 meses. Entonces se elimina toda estacionalidad, todo Semana Santa, se elimina todo. Una curiosidad que me pregunta un lector, ¿por qué me dice comparan mayo de este año con mayo del anterior y no comparan abril-mayo de este año? ¿Por qué lo ven como complicado? No, el instituto saca, en el caso del PBI, saca 3 tasas. Una mes contra mes, Ya. una... Pero es este mes contra el mismo mes del año pasado. Así es. Lo que me preguntaba este lector era, y por eso le aprovecho para extender la pregunta, es ¿por qué no comparan este mes con el mes anterior? ¿Por qué se va al del año pasado? Porque no hay mucha variabilidad en la comparación. Hay mucha estacionalidad. En cristiano. En cristiano significa de que yo comparo las ventas de diciembre. O sea, por ejemplo, mi campaña de fiestas patrias la tengo que comparar no con mi campaña de junio, sino con mi campaña de fiestas patrias del año pasado. Cuando en los periódicos salen, las ventas por el Día de la Madre fueron más altas que las del Día de la Madre anterior. No tiene ningún sentido que digan las ventas del Día de la Madre fueron más altas que la campaña escolar de marzo. Okay. No tiene ningún sentido comparar. Y ahí eso es una semana, eso es mes a mes. Luego. Después tenemos uno que es el acumulado del año, digamos enero-mayo contra enero-mayo. 5 meses contra 5 meses. Y el que la actual administración favorece es los 12 últimos meses contra los 12 previos. Ya. En ese es donde se ve este proceso cíclico de subidas y bajadas. ¿Qué está pasando con el empleo? Bueno, el empleo ha entrado en un proceso, creo, nuevo. Está estancado el volumen de empleo hace 4 meses y por primera vez el mes pasado el ingreso por hora no fue inferior al de 12 meses antes. Entonces, yo me lo he denominado, lo pusieron entre signo de interrogación, fue maduro, en el sentido de que ahora pasamos un mercado laboral en donde es más costoso contratar al trabajador adicional. Hasta hace unos 3 meses, el trabajador extra costaba menos que el trabajador promedio. A partir de este último mes, contratar, por ende. Así es, salía más barato añadir mano de obra que añadir capital, para ponerlo en otros términos. Entonces ahora el problema, que lo que encuentran las encuestas de hogares, es de que ahora el trabajador que entra no está costando menos que los trabajadores preexistentes. ¿Eso significa que se está destruyendo empleo o que simplemente no, eso significa que los empleadores van a tener que tomar una decisión en torno a esto. Porque hasta antes yo tenía una capacidad instalada ociosa, el trabajador extra me costaba menos que mi trabajador preexistente, entonces digamos no había mayor ingenio en tomar una decisión. Ahora el problema está en que el trabajador adicional me está costando en el último mes igual que el trabajador preexistente. ¿Ha disminuido la capacidad ociosa tan dramáticamente? Lo que puede haberse reducido es la disponibilidad de mano de obra necesaria para el stock de capital existente. O sea, lo que puede ocurrir es que si yo, por ejemplo, el perfil donde está subiendo el empleo, donde han subido los salarios más, es en las no pymes, empresas de 50 trabajadores y más. Mientras que en 50 trabajadores o menos, la persona adicional que entra gana menos que los anteriores, en 50 trabajadores o más está ganando más que los preexistentes. Entonces el empleo está yendo hacia la mediana y gran empresa. Lo que se ha encontrado en las encuestas de hogares es en 50... Que son los que menos generan empleo, ¿no? Pero son los que están pagando ahora salarios más altos. O sea, una persona, si usted, digamos, le hace una investigación de mercado y esta persona dice que entró a trabajar en una empresa de 50 o menos, probablemente tiene un salario inferior al de los trabajadores existentes. Si es de 50 o más, tiene un salario mayor a los trabajadores existentes. Una última pregunta. ¿Hubo desindustrialización en este país? Hay un gran debate con lo que dijo la Premier.
Bueno, Porque el PBI sigue siendo más o menos el mismo porcentaje de lo que ahora comparado con el año 90, ¿no? El PBI Claro. manufacturero, perdón. sí, lo que nosotros tenemos ahora, y lo señalé en otra ocasión, es un nuevo periodo de grandes inversiones en el sector primario. Entonces, uno pudiera tener la misma cantidad de industrialización que antes, pero estas enormes inversiones en Yanacocha, Camisea, Antamina, o sea, no están poniendo una fábrica de... La inversión extranjera no pone una fábrica de carros acá. Están poniendo una gran cantidad de dinero, porque es una gran cantidad de dinero, en el sector primario. Entonces, una manera de verlo es de que efectivamente la participación de la industria es presumiblemente menor. Presumiblemente menor, pero sí, no ha habido entonces una desindustrialización tal cual, sino que ha crecido los otros sectores. Básicamente lo que ocurre es que la inversión a donde ha llegado es al sector primario. O sea, no tenemos lo que era en los años 70 un Morabeco. No tenemos una gran fábrica que haga todos los microbuses de Lima, en un momento eran Morabeco. Eso ya no existe más. Me están pidiendo ya cortar el tiempo. Yo quería preguntarle cómo un hombre tan inteligente cargó alguna vez a Hugo Blanco. Es algo que nunca voy a entender y quería comentar eso. Yo le digo una cosa, yo apuesto plata a que me encuentre una foto cargando Hugo Blanco. ¿Eso es mentira? Le apuesto la cantidad de Porque plata han que hecho usted esa quiera. leyenda por todo. Le apuesto la cantidad de plata. Usted ponga, digamos que la cifra y yo pago por la foto. Escucharon, busquen la foto. Bueno, mi amigo, lo dejo con Rosa María Palacios a buscar la foto.